Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy veremos, ¿sí?, es de uniones químicas y vamos a comenzar a ver unión iónica o electrovalente. Vamos a comenzar ahora con la unión química iónica o electrovalente. Se produce cuando un átomo cede electrones y otro átomo los toma, dando origen a dos iones de carga eléctrica opuesta. Los electrones que intervienen en una unión química son los del último nivel de energía, generalmente llamados electrones de valencia. Por este motivo, Lewis propuso simplificar la notación correspondiente a una unión química representando con cruces o círculos los electrones del último nivel de energía. Los átomos ganan, pierden o comparten electrones para asemejar su estructura electrónica a la del gas noble más próximo. Como todos los gases nobles, excepto el helio, tienen 8 electrones en su último nivel de energía. A esta propiedad se la conoce como regla del octeto. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de notación de Lewis o representación o estructura de Lewis para la unión química entre el sodio y el cloro. Tenemos el sodio, el átomo de sodio, que tiene la siguiente distribución de electrones. Recordar que en la unión química los electrones que participan son del último nivel de energía. Si no nos acordamos, miremos los videos anteriores de configuración electrónica. Y acá el sodio, el átomo de sodio, tiene un solo electrón, que lo voy a representar simbólicamente con una cruz. El átomo de oxígeno reacciona o se une químicamente con, en este caso, el átomo de cloro, que tiene la siguiente distribución de electrones. En su último nivel de energía tiene 7. Entonces voy a completar con círculos la cantidad de electrones de 7 para el átomo de cloro. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer para que el átomo de sodio y el átomo de cloro tengan 8 electrones en su último nivel de energía? En el caso de los metales van a ceder electrones, todos sus electrones de su último nivel de energía. Y los no metales van a aceptar electrones. ¿Cuántos? Los necesarios para llegar hasta tener 8 electrones en su último nivel de energía. En este caso el átomo de cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Para llegar hasta 8 necesita un solo electrón. ¿De quién lo va a tomar? Del sodio. Bien, entonces, como se puede observar, en la unión iónica hay una transferencia de electrones, ¿sí?, desde el metal, que es el que cede electrones, hacia el no metal, que acepta la cantidad de electrones, ¿sí?, para formar, y acá voy a tener el sodio, ¿sí?, que al perder un electrón queda cargado positivamente. ¿Cuánto? La cantidad que cede, ¿sí? Como cedió un electrón, queda cargado positivo, ¿sí? No se coloca el 1, simplemente positivo. El cloro, ¿sí?, va a estar con sus 7 electrones, más ¿quién? El que aceptó ¿de quién? Del átomo de sodio. Es decir, que ¿cuántos electrones aceptó el cloro? 1. Por lo tanto, queda cargado negativamente ¿cuánto? Lo que aceptó, es decir, 1. Bien, negativo. Ahora estamos. Cuando se produce una unión química, se producen iones. Los iones se clasifican en cationes y aniones. Los cationes, ¿sí?, son aquellos que están cargados positivamente, y los aniones que están cargados negativamente. Entonces vamos a tener, antes vamos a indicar la distribución como nos queda. El sodio, fíjense que perdió un electrón. Entonces nos queda la distribución en su último nivel, 8 electrones. El cloro aceptó un electrón. Entonces en su último nivel nos queda 8 electrones. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría ahora? Tenemos el catión sodio, porque es el que está cargado positivamente, y tengo el anión cloruro. Bien, porque está cargado negativamente. Todo esto forma al cloruro de sodio. Y la fórmula molecular es la siguiente: sodio-cloro. Un sodio porque tengo solamente un sodio, y un cloro porque tengo solamente un cloro. Y acá quedó representada la notación de Lewis para la unión química entre el sodio y el cloro. Ahora bien, el número de electrones que un átomo cede toma para combinarse químicamente recibe el nombre de número de oxidación. El número de oxidación para el sodio, el ejemplo anterior que vimos, es más 1, ¿sí?, porque cede un electrón. Y para el cloro es menos 1, porque acepta un electrón. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿sí?, de notación de Lewis, representación o estructura de Lewis, pero para la unión química entre el magnesio y el flúor. Entonces vamos a tener lo siguiente.
Tenemos el magnesio, ¿sí? Cuya distribución de electrones es la siguiente, y tiene 2 electrones en su último nivel de energía, que lo voy a representar con cruces, ¿sí? 2, porque son 2. Va a reaccionar o se une químicamente con, en este caso, el flúor, y el flúor tiene sus 7 electrones, porque tiene en su último nivel de energía 7 electrones, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? El flúor tiene 7 electrones, ¿bien? Con uno que le cede el magnesio ya va a llegar hasta 8. Pero el magnesio no se puede quedar con un electrón, lo tiene que ceder también. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el magnesio se desprenda de ese electrón? Agrego otro flúor, ¿bien? Con sus 7 electrones, ¿sí? Y para llegar hasta 8 voy a necesitar un electrón que se lo va a ceder el magnesio. Recordar que siempre el magnesio el metal siempre tiene que ceder todos sus electrones, ¿sí? No se puede quedar con uno, ¿bien? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Lo voy a escribir de forma intercalada, entonces me quedaría el flúor con sus 7 electrones más ¿quién? El que le cedió el magnesio. ¿Cuántos aceptó el flúor? 1. Entonces me queda negativo, ¿sí? Porque aceptó 1, ¿sí? No se escribe -1, directamente el negativo. Después tenemos el magnesio, que se dio 2 electrones, entonces queda 2 positivo, porque se dio 2. Y el otro flúor con sus 7 electrones más ¿quién? El que aceptó del magnesio. Entonces me queda con una carga negativa porque aceptó 1. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría la distribución de electrones? Nos quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces, ¿cuál es el catión y cuál es el anión? Tenemos el anión fluoruro, ¿sí? Que es el flúor que está cargado negativamente, y el catión de magnesio. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría esto? Nos queda fluoruro de magnesio. Y la fórmula molecular, fíjense que tenemos simbólicamente, no la cantidad de carga, simbólicamente, tengo un magnesio y tengo 2 flúor. Entonces lo indico de la siguiente manera. Tengo el magnesio y el flúor, subíndice 2, que indica que tengo 2 átomos de flúor. ¿Bien? Vamos ahora al último ejemplo, ¿sí? De notación de Lewis, representación o estructura de Lewis para la unión química entre el aluminio y el oxígeno. Tenemos un aluminio, cuya distribución de electrones es la siguiente. Tiene 3 electrones en su último nivel de energía, entonces indico 3 electrones con cruces, ¿sí? Tenemos el oxígeno, que tiene la distribución de electrones en su último nivel de energía, tiene 6 electrones, escribo 6 electrones. Bien, y para llegar hasta 8 va a necesitar 2 electrones. Bien, ahí este oxígeno quedó completo. Pero el aluminio no se puede quedar con un electrón, entonces también lo tiene que ceder. Entonces, ¿cómo hago? Agrego otro oxígeno más, con sus 6 electrones, ¿sí? Más 1 que le cede este aluminio son 7, pero le falta todavía, le falta un electrón más para llegar hasta 8. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Agregar otro aluminio, con sus 3 electrones en su último nivel, y uno de sus electrones va a ir al oxígeno, y ahí quedó completo. Pero el aluminio sigue teniendo 2 electrones sin ceder. Entonces tengo que agregar otro oxígeno más, con sus 6 electrones, ¿sí? Más los 2 electrones que le quedan al aluminio. Y ahí quedó completo. ¿Cómo voy a indicar lo que sigue? En manera intercalada. Voy a empezar por un oxígeno, que tiene todos sus electrones más ¿quién? 2 electrones que le cedió el aluminio. Entonces el oxígeno ganó 2 electrones, entonces queda con 2 cargas negativas. El aluminio perdió sus 3 electrones, queda con 3 cargas positivas. Escribo el otro oxígeno, bien, que tiene sus 6 electrones más 2 electrones que recibió del aluminio, así que aceptó 2 electrones, así que tengo 2 cargas negativas. Sigo con el siguiente aluminio, que perdió 3 electrones, cedió 3 electrones, ¿sí? Queda con 3 cargas positivas. Y por último me queda el oxígeno, el último oxígeno, que tiene sus 6 electrones más 2 electrones que le cedió el último aluminio, es decir que aceptó 2 electrones y me queda con 2 cargas negativas. Bien, la distribución de electrones de cada uno me quedaría de la siguiente manera. Bien, ahora, ¿cómo nos quedaría esto?
La fórmula molecular es aluminio, fíjense que tengo 2 aluminio, por eso el subíndice 2, y tengo 3 oxígeno, por eso el subíndice 3. ¿Bien? Entonces vamos por último a definir lo que es la electronegatividad, que es la mayor o menor tendencia que tienen los átomos para aceptar electrones. Un elemento es electropositivo cuando pierde electrones, como por ejemplo el sodio, el magnesio, el aluminio. Y un elemento es electronegativo cuando acepta electrones, como por ejemplo el flúor, el cloro y el oxígeno. Bien. Los metales son electropositivos y los no metales son electronegativos. Bien. Por lo tanto, podemos concluir que una unión iónica es la que se establece entre dos elementos. Uno electropositivo que cede electrones y uno electronegativo que acepta esos electrones. Si esta aplicación te gustó, la pudiste aplicar, te pudo ayudar para resolver tus ejercicios, por favor suscríbete a mi canal, dale like. Acá como siempre te dejo algunas de las bibliografías que utilizo en cada una de mis clases. Bien, seguime también en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.